Dame un beso al oído, suavemente, claramente el deseo se expresa y ya. No necesitas el ruido, rompe el témpano de miedo que nos separa del amor. Ven, conoce mi mundo sagrado, donde me abraza el silencio, un costado intento abrir mi Hola a corazón todas y a todos, una vez más en FM Bariloche 89.1, en este ciclo que se llama Ideas Circulares y puntualmente en este ciclo dentro del ciclo, que es Claramente, y también compartiendo hoy dentro del marco del proyecto de investigación del que venimos compartiendo, que se llama Conciencia y Sociedad Distópica, que dirige el economista español Emilio Carrillo. Hoy nos está visitando y comparte con nosotros Robinson Devia. Robinson Devia, hago una breve presentación. Robinson Devia, bueno, por un lado es humanista. Robinson Devia cultiva humanismo. Entonces, ahora seguramente nos adentraremos en esto que es cultivar humanismo. Pero además Robinson Devia, y de ahí lo interesante del compartir con él hoy, ingresó a la vida política al lanzarse como candidato a la presidencia de la República de Colombia en el año 2010 como representante del movimiento La Voz de la Conciencia. Y Robinson se considera a sí mismo, tal como él me lo ha compartido, como un ciudadano convencido de que tiene un reto con la sociedad, un desafío con la sociedad, que ya creo que la sociedad hoy va más allá de una república o de un territorio. La sociedad ya es como empezar a hablar en lo global el reto o el desafío con el ser humano. Al menos, bueno, así lo siento. Bienvenido, Robinson, y gracias por estar compartiendo con nosotros. Un placer y un privilegio enorme tenerte con nosotros. Hola Ricardo, de verdad muy complacido y es para mí un honor. Me siento muy honrado de estar en este ciclo de programas que vienen sembrando esperanza, vienen sembrando conciencia y bueno, que sé que grandes amigos, no solo de aquí del continente, sino de la península ibérica, están vinculados a él, como Emilio Carrillo o Manuel López, y bueno, una cantidad de hombres y mujeres que vienen escribiendo una historia muy interesante y alternativa frente a todo lo que está ocurriendo. También, pues, por supuesto, a toda la gente que se sintoniza, que escucha, que ve este tipo de programas. También un saludo cordial desde Colombia y decirles, bueno, que aquí estamos para servir. Gracias, Robinson. Sí, acá estamos para servir. Y de hecho, bueno, estás de alguna manera ya entrando en el propósito de este encuentro. El propósito del encuentro, lejos de convencer o llevarlos a un punto de vista, como sucede generalmente, tiene que ver justamente con compartir y con que de algo de lo que vamos compartiendo, si va resonando en quienes nos están acompañando, bueno, que sea de alguna manera también inspirador, aportar información también, conocimiento. Y hacías referencia recién también a la historia, eh, a la historia que estamos teniendo con estas personas que mencionaste, el recorrido que estamos compartiendo y que se están tramando con ellos. Pero me gustaría, para comenzar, Robinson, escuchar algo de esta historia reciente tuya y que la gente también sepa algo más de vos y de tu experiencia acerca de lo que decía hace unos minutos atrás. Has sido hace muy poquito como representante de un movimiento, y digo un movimiento y no de un partido, ahora seguramente lo explicarás mejor vos, de un movimiento que se llama La Voz de la Conciencia, y has sido candidato a la presidencia de Colombia. ¿Cómo fueron esos pasos? ¿Cómo surge ese movimiento? ¿Cómo llegás a ese lugar, Robinson? Bueno, arrancamos en el año 1996, tenía 23 años en aquel momento, estaba más muchacho de lo que estoy ahora, como dicen por allí, y pensando precisamente en aportar un granito de arena. Creo que
es clave lo que dijiste, Ricardo, no estamos aquí para convencer, sino para compartir. Y dentro del compartir, ponernos de acuerdo, consensar y poder construir, ¿verdad? Creo que esos tiempos de imponer ideas, ideologías, desde una sola orilla no es estratégico. Nos hemos dado cuenta en la historia que los resultados no han sido los más óptimos. Entonces, en ese año 96, digamos que arrancamos en una búsqueda de respuestas en lo espiritual, en lo social, en lo ambiental, tratando de entender este mundo donde vivimos. Y como yo decía cuando tenía 14 años en el colegio, y me cuestionaba mucho cuando hablaban de los grandes pensadores de la historia, en la filosofía, cuando nombraban a Aristóteles, a Platón, o de pronto en sociales, cuando hablaban del tema de Adam Smith, o de David Ricardo, o de Carlos Marx, y me hacía ciertos cuestionamientos. Yo decía, bueno, existen grandes pensadores, ¿y cuál es el papel que jugamos nosotros? ¿Verdad? Sobre todo los latinos. Porque veía que todos los pensadores que nos exponían eran de otros lugares, menos de nuestra propia tierra. De ahí nace entonces una necesidad muy interna, y es decir, bueno, es que el mundo ya estaba hecho cuando yo nací y a mí no me preguntaron si yo estaba de acuerdo, ¿cierto? ¿Quién tuvo en cuenta mi opinión? ¿Verdad? Y creo que la opinión de todos, el conocimiento de todos es muy importante ponerlo sobre la mesa, porque solamente así podemos dialogar y construir nuevas realidades. Desde ese punto de vista, entonces, trabajé mucho en el tema social, alrededor de más de 20 años, y precisamente en ese recorrido social, viendo lo que hacía la gente en Colombia y en Latinoamérica, que me parecía maravilloso, gente que no estaba motivada sino por las ganas de ayudar a otros. Y te estoy hablando de organizaciones sociales, de sociedad civil organizada, te estoy hablando de gente que recogía niños de la calle, o gente que se dedicaba a salvar un río o una determinada especie que estaba en vía de extinción, gente que estaba preocupada por las madres cabezas de hogar o por la gente que había caído en la drogadicción. Y me hice una pregunta, Ricardo, ¿qué motivaba a estas personas? Y es allí donde en ese recorrido conocí mucha gente hermosa que hacía cosas bastante interesantes. Y en el año 2009 surgió una cosa coyuntural, no, yo diría no esperada, en donde la Constitución colombiana, desde su reforma en 1991, había creado un espacio para que los ciudadanos comunes y corrientes, los que, como decimos nosotros aquí, los de alpargata o los patas en el suelo, que no teníamos ningún tipo de estatus o ningún tipo de reconocimiento social, pudiésemos participar dentro de una democracia libre y abierta. Y ese huequito se llamaba Grupo Significativo de Ciudadanos. Entonces, para tratar de acortar la historia, en ese año decidimos participar. Debían recogerse 350.000 firmas. No teníamos el recurso, no teníamos solo 1.200 voluntarios, hombres y mujeres, que en aquel momento estaban convencidos de que podíamos hacer algo diferente. En 3 meses y medio logramos algo interesante, fue recoger 1.200.000 firmas. Fuimos candidatos a la presidencia de la República en ese momento, pero lo interesante no era ser candidatos, ¿cierto? Porque candidatos pues hay muchos. Lo interesante fue la forma y el fondo, en donde era la sociedad civil organizada la que estaba logrando eso. No lo estaba logrando Robinson Devia como persona, como individuo, en su ego, sino que era un trabajo en equipo gigantesco, poderosísimo. Y hoy lo que yo tengo es un agradecimiento enorme por ese equipo que puso el alma, el sombrero, la vida para lograr esto. Ahora, ya la experiencia nos permitió, Ricardo, y televidentes y oyentes que hasta ahora nos ven, aprender algo, y es a contribuir, y es lo que queremos dejar como granito de arena, ¿no? Nos dimos cuenta, primero, que irrumpimos en el escenario político y rompimos lo tradicional. Lo segundo, nos dimos cuenta que el establishment, cuando se logra esto, se atemoriza. Tercero, ellos no están preparados
para dar una respuesta a la ciudadanía organizada. Es más, el grupo significativo de ciudadanos, cuando logramos esa candidatura, lo único que demostró era que habían vacíos de orden jurídico y legal en toda la parte de lo que es la participación democrática en el país, y ese gran hueco quedó allí. Bueno, la experiencia fue interesante, nos tocó hacer una huelga de hambre de 21 días, casi finalizando la campaña. Estuvimos allí pues con 105 personas trabajando fuertemente en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Los medios internacionales fueron quienes cubrieron todo este aspecto, y nos dimos cuenta entonces ya no de lo teórico, Ricardo, sino de lo vivencial. Es decir, hoy podemos decir que tenemos las pruebas que en América Latina y sobre todo en mi país hay una democracia lánguida, muy débil, que es democracia solo de palabra, pero no de acciones. Es decir, eso de elegir y ser elegido es simplemente un elemento decorativo dentro de la Constitución, pero no existe los mecanismos, ni el marco jurídico, ni la voluntad de quienes gobiernan para que eso se convierta en una realidad. Esa experiencia nos llevó a ir a un punto central. ¿Dónde estaba la respuesta? Nos dimos cuenta que definitivamente no era la política, que la política ya en aquel momento o en todos estos tiempos lo que se ha convertido en un sinónimo muy complejo de corrupción, de destrucción de nación, de una cantidad de cosas negativas. Hoy necesitamos replantear el paradigma, y por eso la voz de la conciencia como movimiento sigue desde lo social, desde donde nació, continuó. Digamos que desde lo social entramos, vivimos la experiencia, salimos, y hoy eso nos fortaleció para tener una dimensión de pensamiento totalmente diferente con relación a la política, y sobre todo, qué proponer como sociedad civil para lo que se viene, para nuestra sociedad planetaria como tal. Entonces, todo ese recorrido nos ha llevado a ser unos abanderados de este tema social, a cohesionar organizaciones, a asesorarlas, a motivar a esa gente que lo hace de corazón. Y eso es lo que te podría resumir de esa historia que nos lleva de alguna manera hasta el presente que estamos. Bueno, qué recorrido. Invito, a partir de lo que acabamos de escuchar de Robinson, hay mucho material en las redes, hay material en YouTube también acerca de los hitos y los eventos y los momentos que acaba de compartir Robinson con nosotros, que están disponibles para quien quiera también tomar contacto y profundizar un poquito más en esto, ¿no es cierto? Ahora, tomé un poco algunos de los conceptos que recién planteabas. Empiezo primero por lo que acá llamamos tu remera. La voz de la conciencia. Me parece interesante, también hemos compartido en otras oportunidades con otros invitados, la conciencia con SC, la conciencia con C. La conciencia con C, aquello que, bueno, que nos da pauta de enterarnos acerca de lo que está sucediendo en el entorno, ¿no es cierto? Eso, ser conscientes, por lo menos, de algo que está pasando. Ahora, la conciencia con ese C, tal como lo lleva en el pecho y en el corazón Robinson, nos habla ya de otra conducta, de otra forma, de observar, de un lugar de observación muy diferente, en donde no solamente doy cuenta de lo que sucede en el entorno, sino que también a partir de esa observación, bueno, me observo, llevo a cabo una práctica introspectiva, cómo impacta en mí, cómo impacta también en el otro, me lleva más al sentir también, al ser conscientes de lo que somos. Quería señalar esto, ¿por qué? Porque no es lo mismo hablar de lo que compartías recién desde una observación política consciente, que desde una observación política en absoluta conciencia de todo lo que ello implica. Hablabas recién, Robinson, de redes, de grupos, de asociarse, de agruparse, cómo de pronto ante el requerimiento del poder político hegemónico, junten 350.000 firmas y después hablamos. Y ustedes llegan a 1 millón. La vida... 1.200.000, bueno, como que la vida dice, no solamente 350.000, 1.200.000,
Ya solamente eso como experiencia en cuanto a lo que escucho activamente, de lo que la vida me responde, es sumamente alentador, porque no solamente le muestro al sistema y a ese poder hegemónico que puedo, como decías vos, ser candidato a la presidencia, sino que, bueno, voy más allá. Lo que me interesa justamente es esto, agruparnos, estar juntos, asociarnos. Y con respecto a esto, bueno, surge la próxima pregunta que me interesa hacerte, Robinson, y que refiere más a este presente, a lo que estamos viviendo como humanidad en este momento. Hablando de redes, hablando de agrupaciones, asociaciones, hablabas recién de una sociedad civil organizada. ¿Hay un despertar en este momento, Robinson? ¿Hay un despertar? ¿Sentís que hay un despertar hacia una nueva política, a una nueva forma de hacer política, a una nueva política que sí se pueda vincular con una nueva humanidad? ¿Cómo ves esto? Bueno, digamos que ahí hay una percepción de orden muy, muy personal, ¿cierto? Me gusta lo que tú dijiste sin pretender convencer a nadie, sino es el resultado de mis propias reflexiones. Y la otra, bueno, es la visión aprendida ya desde lo colectivo. Voy a tratar de darle un sustento desde lo teórico para poder que se comprenda por qué parto de reevaluar incluso el concepto de la palabra política, ¿cierto? Y lo parto en el año 1492, antes de y después de. Digamos que cuando yo veo que este mundo pierde el horizonte en una sociedad decadente como la que hoy se demuestra, no por lo que digamos, sino por los resultados que vemos en el orden social, en el orden político, en el orden ambiental, y que los hechos, como digo yo, son tosudos, son contundentes, no, los hechos no ameritan discusiones, son hechos y ahí están, y no los puedes cambiar. Por lo menos el deterioro ambiental es indiscutible. O sea, quien salga a decir hoy que el planeta no está deteriorado ambientalmente, está, bueno, quién sabe en qué planeta está viviendo, ¿verdad? O el gran peligro que tenemos con las bombas nucleares después de la Guerra Fría y después del año 1945, cuando en Hiroshima y Nagasaki se lanza esa bomba nuclear que abre una puerta de autodestrucción increíble, y que yo diría que la Tercera Guerra Mundial para mí comienza en 1945, cuando acaban la Segunda, precisamente. Entonces, este panorama destructivo que hemos tenido, me preguntaba yo, bueno, las fuentes en las cuales yo me he inspirado para vivir en sociedad, ¿de dónde vienen? Entonces empecé a ver lo que venía de la universidad, los principios teóricos de la economía, los principios teóricos de la filosofía, los principios teóricos de la política. Entonces me encontraba personajes como Maquiavelo, el inspirador número uno de la política. Y cuando, si Maquiavelo es uno de los mayores exponentes del tema político, ¿por qué utilizamos esa expresión cuando decimos, no, es que ese tipo era maquiavélico? O sea, estamos hablando de unos grados de perversión únicos. Entonces uno dice, ah, pero si Maquiavelo fue el que inspiró la política, por eso la política tiene su inspiración maquiavélica, por ende perversa. Por eso vemos que a los políticos hoy les importa si los niños se mueren de hambre. Eso pasa desapercibido si la gente tiene necesidades. Entonces, me di cuenta que todos esos tipos de paradigmas que venían de estos grandes pensadores adolecían de algo, adolecían de verdad, adolecían de lógica. Y entonces me fui a la raíz de donde somos nosotros los latinos. ¿De dónde venimos? Nosotros venimos de una raíz ancestral que viene desde los mayas en el norte, en México me refiero, pero también que la podemos encontrar en los mapuches en el sur, en Argentina, en Chile, ¿no? Sin dejar de pasar por los pijaos, los cancuamos, los huigos, los arhuacos. Y entonces fui antes de 1492, dije, bueno, nosotros traíamos un modelo importado que teníamos aquí en Latinoamérica, antes de 1492. Y resulta que nosotros teníamos 4 elementos: el agua, la tierra, el fuego y el aire como los elementos centrales de la vida. Y cuando llega
esta invasión europea a nuestro continente se cambian por política, militarismo, religión y economía. Y este choque tan impresionante logró que lo que era, digámoslo así, sagrado para la vida, se convirtió en mercancía. Te pongo un ejemplo claro, Ricardo. El agua en mi país hace 30, 40 años se regalaba. O sea, era común llegar a una casa, tocar la puerta y tú pedir que te regalaran un vaso con agua. Hoy el agua es un negocio, ¿verdad? La tierra para nuestros ancestros era la Pachamama, la madre, la que nos amamantaba, es decir, la que por naturaleza provee el alimento para el hombre. ¿No? Aquí se convirtió con la llegada de los invasores en otra mercancía más, y entonces se dividió por pedazos y aparecieron una cantidad de principios que no existían acá. Y allí podíamos ver que el fuego lo utilizaban, por ejemplo, para fundir el oro. El oro no era un elemento de la parte económica, sino de la parte mística, donde era la sangre del dios Sol, por ejemplo. Y resulta que se cambió ese principio y nos lo metieron como algo para ambicionar. Y todo eso empezó a destruir el legado que nosotros teníamos. Y apareció entonces donde eran los lugares sagrados nuestros, lo que llamamos las plazas. Y en las plazas aparecían estos 4 poderes, es decir, la iglesia, el banco, la policía y la alcaldía. Y este modelo de pensamiento se implantó en el pueblo más lejano y empezó a hacer borrar el principio original de donde nosotros veníamos. Entonces, ¿qué pasa? Que me di cuenta que antes de que llegara la política que hoy conocemos existía algo que se llamaba los gobiernos de conciencia, en donde se inspira la necesidad de trabajar en equipo, en donde la comunidad trabajaba todos para el bien de todos, ¿verdad? Conservando la individualidad. Entonces decíamos, bueno, ¿y cómo trasladamos eso hoy a la realidad? Sin confrontaciones, sin pelear con nadie. Y entonces aquí yo traje un símbolo hoy que representa nuestra tierra latinoamericana, ¿verdad? Este es un jorongo mexicano, aunque es mexicano, lo quise traer por el tema del tejido. Latinoamérica, desde México hasta el sur, tejen. Todas sus culturas ancestrales tejen. Y la idea central de lo que proponemos en La Voz de la Conciencia es que cada labor que hace un hombre, una mujer, ¿verdad?, en pos de la humanidad es como una especie de hilo. Esto lo hace una organización. Pero resulta que solamente un hilo, solo, bueno, no te abriga, no te puede prestar un servicio como tal, y es muy débil. Si te diste cuenta que se rompió con facilidad. Pero cuando somos capaces de entender que todas las ideas, principios que tienen hombres y mujeres que están trabajando en Latinoamérica y en el planeta, de manera voluntaria y consciente, si fuéramos capaces de unir todas esas voluntades por encima de las ideologías y tomando como eje central la vida, ¿cierto?, el permanecer de la vida, seguramente tejeríamos algo como esto, ¿verdad?, que sería muy difícil de romper. Ahora, en la ciencia moderna está demostrado que esa unión se llama tejido social. ¿Y qué es lo que ha pasado en nuestros países? El tejido social se ha perdido. Entonces, el potencial, ¿dónde está? Y con relación a lo que tú me hacías como pregunta, cuando la gente es capaz de organizarse, Ricardo, desde su base, cuando la gente es capaz de entender que tiene un potencial, cuando mira hacia adentro y se da cuenta que ella tiene un principio de vida y toma ese principio de vida internamente y lo pone al externo, como tú bien lo señalabas, de la voz de la conciencia. Y es que tú te miras por dentro y te das cuenta que tú por dentro no tienes partidos políticos. Tu sistema económico por dentro funciona de una manera tan perfecta que todas las células de tu cuerpo están alimentadas. Ninguna queda por fuera. Si ese principio que vive por dentro lo aplicáramos por fuera, no pudieran existir regiones pobres ni países pobres. No pudiera existir gente muriéndose de hambre. Entonces me di cuenta que había una contradicción entre los principios lógicos y biológicos que rigen la vida por dentro
con relación a los principios y teorías con las cuales se gobierna la vida en el planeta. Entonces, esa contradicción me llevó a preguntarme de dónde viene la raíz, sobre qué base está la vida y sobre qué base está el sistema. Y entonces me di cuenta que la vida está sobre un sistema de sustento vital constante y permanente, pero el sistema está en una base muerta, es decir, es letra muerta. Las constituciones son letra muerta, las leyes son letra muerta, se escriben pero no logran cumplirse, porque no se entiende que una nación, más que una institución, un congreso, una presidencia, las famosas instituciones, si primero se le da vida a eso y no se le da vida al ser humano, entonces estamos equivocando la mecánica. Y eso es lo que ha venido pasando. Desde allí, entonces, mi esperanza, desde el punto de vista personal, está en que las comunidades puedan organizarse. Y más que depender de un sistema político, debemos aprender de un sistema de gobierno de conciencia. Y ese gobierno de conciencia, ¿de dónde parte? Ricardo, parte de ti y de mí. Y es gobernarme a mí mismo como ser humano. Es ser congruente. Y es una batalla, Ricardo, que no es nada fácil, mi hermano. Yo todos los días me mido con esa batalla, veo mis fallas como ser humano. Y una de las enseñanzas que me dejó ser candidato de la República de Colombia fue preguntarme, yo aspiré a gobernar un país. Pregunto, ¿ya sabía gobernarme a mí mismo? Y es una respuesta que todavía sigo buscando. Quiero aprender a gobernarme a mí mismo. Quiero aprender a gobernar estas 72.000 billones de células. Quiero gobernar mis emociones. Quiero gobernar mis pensamientos y mis sentimientos. ¿Para qué? Para que no sean ellos los que gobiernen y yo lance ofensas a los demás y me llene de odio y me divida de mi hermano, que al final es mi prójimo, mi ser humano que está allí, que me puede dar la mano. Y como decían los mayas, ¿no? Yo soy tú y tú eres yo. Algo que te pase a ti me repercute a mí, algo que me pase a mí te repercute a ti. Entonces, te podría decir que ese tema de la sociedad civil organizada, no solo hay que fundamentarlo desde el punto de vista de organizarse como tal, sino de dónde nos inspiramos. Esa pregunta es importante y tú lo decías, tenemos que inspirar. Entonces, ¿de qué me inspiro? Me inspiro de un pájaro. Y entonces uno dice, ¿cómo te inspiras de un pájaro? Pues sí, mira, el pájaro no siembra, no cosecha, pero siempre come. ¿Por qué el ser humano no lo puede hacer? Ah, me inspiro de un lirio del campo. ¿Y por qué de un lirio del campo? Ah, es que mira, él no teje, no hila, pero mira cómo se viste. Entonces la pregunta ahí es, ¿por qué los seres humanos, viviendo en un sistema natural que se autosustenta, que no está dividido ideológicamente, que tú no ves a los pájaros divididos por colores políticos, no ves a las hormigas montando ejércitos y haciendo armas para destruir a otras hormigas, tú no ves a la naturaleza como tal en un proceso de autodestrucción, sino en un equilibrio permanente. Y yo creo que los seres humanos tenemos que volcar nuestra inspiración allí para que ahora eso de sociedad civil organizada comience a tener sentido, mi hermano. La verdad que abrís un abanico enorme, Robinson, con lo que compartiste recién. Me venían, mientras te estaba escuchando al mismo tiempo, me estaba lloviendo a través de Antacarama, me estaba lloviendo una cantidad de imágenes preciosas, porque me venía el recuerdo, por ejemplo, cuando hablabas recién de la contemplación, de mirar un ave, ¿no? De un escrito precioso que se llama Mirad los gansos. Verlos volar, cómo vuelan juntos, cómo van cambiando sus lugares, cómo hay uno que va de pronto liderando el vuelo, cómo vuelan en B también, para que en ese vuelo se vaya abriendo y abriendo y abriendo una experiencia y un volar más fácil para los que vienen atrás. Bueno, un montón. Me pareció tan importante lo que planteas, y también hacer referencia a un término que planteaste, Robinson, que es la congruencia.
Esta observación que día a día, esta práctica que vos llevas a cabo con vos mismo, la de observarte, ¿eh? ¿Me estoy gobernando? ¿Estoy yo al mando de mí mismo? ¿Eh? ¿Soy yo el que está enarbolando la bandera de mi propio territorio, que soy yo? ¿Soy yo congruentemente el que está alineándose momento a momento entre lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que estoy gestionando? Lo planteo también porque siento que es precioso lo que compartiste y nos deja estas preguntas también. ¿Quién está al mando? Y desde esa perspectiva, si yo ni siquiera puedo liderarme a mí mismo en mi propia experiencia, ¿puedo liderar a otro? ¿Puedo cuidar a otro si no existe en mi experiencia el autocuidado? Entonces, empezar a preguntarnos preguntas que por un lado son tan simples, pero que requieren justamente de ese desafío, de esa práctica en tiempo presente, momento a momento, y observar la vida, por supuesto, observar todo lo que el entorno nos está enseñando solamente por el hecho de estar vivos, además de escuchar nuestro cuerpo, de escuchar nuestra mente, ¿no? Entrar también en estos estados de contemplación, no quedarnos solamente en el minuto a minuto de lo que nos dice la televisión, o del miedo que nos disparan. Ahí en eso que dice Ricardo, hay varias cosas importantes que puedo resaltar en lo que dice, ¿no? Por favor. En esa reflexión, ¿no? En esa reflexión permanente que tenemos, yo insisto en algo, ¿no? ¿En qué te inspiras? Y allí encontrarás el resultado de lo que estás viviendo en tu vida. Porque en lo que te inspires te llevará al resultado. Te pongo un ejemplo. Algunas personas están convencidas que la vida es producto del caos, es decir, del Big Bang. Si nosotros somos producto del caos y tomamos eso como principio, entonces lo natural es que la vida de todos fuese un caos, porque el principio es caos. ¿Cierto? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿en qué te estás inspirando? ¿En qué estás creyendo? En eso que estás creyendo, ¿lo has comprobado? ¿Lo has analizado con lógica? Y te pongo un paradigma que nos pusieron y yo me cuestioné desde muy pequeño con ese paradigma. En todas las clases de biología los profesores hacían una analogía. Tú fuiste el espermatozoide más veloz. Tú fuiste el espermatozoide más importante. Tú fuiste el mejor. Tú fuiste el primero. Y resulta que si tú le insertas eso a un niño, le estás diciendo que la vida es una constante competencia en contra del otro. Porque cuando yo salgo y gané esa carrera, entonces aquí me convertí en un macroesperma y entonces, Ricardo, no te veo a ti como un complemento, sino como yo tengo que ser mejor que Ricardo, ¿verdad? Y ese principio es el que nos ha llevado a degradar hoy la vida, a destruir todo, porque yo tengo que ser primero que cualquiera, porque ese es supuestamente el principio. Entonces ahí hay dos cosas delicadas. Ricardo, yo te preguntaría, ¿cuántas veces tú fuiste el óvulo más berraco? Y la pregunta, Ricardo, es ¿cuántas veces nos dicen a nosotros que en vez de un espermatozoide fuimos los óvulos? Y resulta que cuando solo lo dejo como espermatozoide estoy dejando por fuera al óvulo, a la parte femenina. No, resulta que yo no soy un los dos. Entonces, cuando ya empecé a encontrar científicos que empezaban a decir y a describir que los espermatozoides no compiten, sino que hay un 50% que son estériles y su única misión es proteger a los fértiles y van en conjunto hasta llegar al óvulo, porque el propósito de ellos no es competir, es trabajar en equipo para preservar la vida. Si empezáramos a hacer eso con nuestros hijos, Ricardo, si empezáramos a hacerles entender que en el curso donde están estudiando, lo importante es ser el primero, lo importante es trabajar en conjunto para que la vida se preserve. Ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que
formando. Por eso lo que tú decías ahorita, de que si soy consciente de que me gobierno a mí mismo. Ricardo, es muy fácil yo criticar al presidente de mi país. Es muy, muy fácil. E incluso ofenderlo. Yo políticamente no me identifico con ellos, ¿verdad? Pero humanamente entiendo que ahí hay un ser que, por mucho que quiera, Ricardo, por muy preparado que esté, no va a poder gobernar la vida de 50 millones de personas. Porque si le queda difícil al ser humano gobernarse a sí mismo, ¿cómo va a poder gobernar la vida de otro? Ese principio. Yo, mi hijo mayor tiene 25 años, 24 años. Mi hija que sigue tiene 16. Mi hijo Felipe tiene 10 añitos, 11 añitos, y el último tiene 1 año. O sea, tengo todas las etapas, ¿cierto? Y con mi esposa hemos tenido el reto de criar a 4 muchachos, y no es fácil. Entonces yo hacía la reflexión, oye, y si yo me paro como presidente, si es difícil guiar 4 muchachos, ¿cómo será 50 millones de seres humanos? Que muchos no van a estar de acuerdo con lo que yo diga o yo piense. Entonces entendí que no era el trabajo individual, que por mucho, y entonces aquí viene otro principio muy personal también, Ricardo, y es que yo creo que el tiempo de los grandes líderes, de las lumbreras que fueron necesarias en su debido momento, ya pasó. Llegó el tiempo de las grandes comunidades, de las grandes hombres y mujeres unidos y organizados individual y colectivamente. Es decir, no absorbidos por una masa, simplemente para dónde va Vicente, para dónde va la gente. No, cada uno con su identidad, su plenitud, su autonomía y su independencia. Y que desde ahí construyan, respetándose los unos a los otros, sus pensamientos, sus formas de ser, objetivo, la preservación de la vida. Entonces, allí me di cuenta, ¿cierto? Nosotros hemos venido en una discusión bizantina desde el inicio de la humanidad con el tema de los sistemas socioeconómicos. Entonces, históricamente hemos tenido 5, ¿verdad? Esos sistemas socioeconómicos han planteado la discusión en 2 cosas básicamente. ¿Quién maneja los medios de producción y cómo se distribuye la riqueza? Y entonces ahí vemos nosotros la esclavitud, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el comunismo y el socialismo. Y cada uno con una discusión filosófica, un planteamiento ideológico que durante toda la historia se ha planteado. Pero yo hago una pregunta. ¿Cuál de ellos toma como eje central de la discusión la vida? Y ahí me di cuenta entonces que el punto no es distribuye la riqueza de manera equitativa. Por eso las 72 mil billones de células pueden alimentarse. Entonces yo creo y estoy convencido que tenemos que replantear una cantidad de conceptos y paradigmas que nos lleven a eso que tú decías ahorita, ¿no? A ser capaces como sociedad transformarnos. Y ahí es donde viene lo que yo llamo los gobiernos de conciencia, ¿cierto? Gobiernos que son comunitarios, en donde todos participan, todos tienen voz, pero para lograr eso tenemos que madurar y hacer un proceso de transición. Entonces, ese planteamiento lo dejo ahí y adelante, Ricardo. Bien, bien. Creo que todo esto también lo resumías hace un ratito cuando mostrabas la prenda tejida, porque estabas planteando prácticamente dos paradigmas en donde en un paradigma lo que se intenta es destejer, es desgarrar el tejido, ¿no? Siento que estamos de alguna manera en la práctica hoy, día a día, estamos viviendo y observando eso, cómo se intenta que cada vez estemos más endeudados, cómo se intenta desde un sistema hegemónico que tengamos más miedo, cómo se intenta que nos desempoderemos, que estemos más distanciados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo ahí que está intentando destejer y desgarrar ese tejido.
Y esto último que compartía recién Robinson, que habla justamente de otro paradigma pero tan claro como la vida, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo tejemos? ¿Cómo tejemos para lograr esa consistencia, para lograr esa permanencia, para lograr esa confianza en el tejido, que en definitiva es lo que nos termina sosteniendo en la vida? ¿Mm? Bien, y dicho esto, y tomando un poquito, retomando lo último que planteabas recién lo que observo, Robinson, como un tránsito que está sucediendo. Siento que estamos transitando esto que vos, lo comparto desde un sentir absolutamente personal, siento que estamos transitando. De hecho, hablabas antes de una letra muerta, de una política muerta, y hace 48 horas compartiendo una grabación justamente con Emilio Carrillo, a quien mencionábamos antes, en un momento propuse esta metáfora en el tránsito que está sucediendo en este momento, y hablando de nueva humanidad. Hay una humanidad que está falleciendo. De hecho, creo que terminamos conviniendo que murió. Hay un ciclo que se está cerrando, una puerta que se cierra, ¿para qué? Para que otra se abra. Vamos a pasar al plano de luz, no sé, como nueva humanidad. Pero en definitiva, observar esto como una experiencia en esta generación humana, en donde observamos que hay algo que muere, con el dolor que esto implica, pero al mismo tiempo observarlo como una experiencia absolutamente necesaria. Una célula, tomando también un poco tu visión biológica, una célula que está muriendo y que le da paso a una nueva célula. Y de ahí viene un poco la pregunta, en este momento de transición que estamos viviendo, Robinson, que también compartí el otro día con Emilio y me gustaría también escucharte. A propósito de coronavirus y de esta experiencia que estamos viviendo y de este mundo al que estamos migrando también, como una nueva habitualidad que está sucediendo. En el proyecto de investigación al que hice referencia al principio, Conciencia y Sociedad Distópica, hay un momento en donde en el último capítulo de un libro que hemos escrito juntos con este equipo, hacemos referencia a los efectos posibles que pueden suceder a partir de esta experiencia presente. Si le ponemos foco a la política como una instancia que también está reflejando un efecto posible que puede estar sucediendo, podemos observar, Robinson, desde tu visión, que estamos yendo como efecto a un movimiento que tiene que ver con la postdemocracia. Están haciendo un modelo de política, tomando un poco todo lo que acabas de explicarnos, en comunidad, las tomas de decisiones conscientes, no sé, se me viene de pronto como modelo la sociocracia en este momento, ¿no? Como un modelo de gestión. Estamos migrando a un modelo postdemocrático y en ese sentido, al mismo tiempo y en paralelo, ¿observás que está sucediendo una tendencia desde el destejer, desde el desgarrar también, desde ese sistema hegemónico que está intentando plasmar un organismo de gobierno postdemocrático y supranacional, aquello que de pronto hoy está resonando y se llama nuevo gobierno mundial? ¿Cómo estás viendo este momento en ese sentido? Bueno, Ricardo, el planteamiento da como para una tesis, ¿no? Me imagino. Y es muy importante hacer la reflexión. Quiero partir, voy a hacerlo en etapas para dar una respuesta, ojalá lo más coherente posible. Lo que dijiste, estamos en una transición. Me gusta también mucho esa metáfora que pusiste y la voy a llevar, ¿no? El niño está gestado y está en la barriga de la madre y lleva 7 meses. Vive una comodidad muy rica, muy, digamos, lleno de cariño, no tiene que hacer grandes esfuerzos
Y de pronto un día todo se mueve y comienza la mamá a subirle las hormonas y él siente ruido y ella grita y él se queda mirando para todos lados y dice, Ricardo, ¿será que hay vida después del nacimiento? Pregunta ese feto allá adentro, ¿no? Y justo, Ricardo, trata de imaginarte en el momento en que va naciendo y va pasando por el conducto vaginal y su cabecita se va pegando así, 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 así. Y llega un momento en que su cuerpo queda atrapado, no está adentro ni está afuera, ¿verdad? El mismo caso de la mariposa, que de gusano, antes de volar como mariposa, pasa por la crisálida y sufre un proceso de transformación que puede resultar doloroso si no se tiene conciencia de la etapa que se está viviendo. Por eso es doloroso, Ricardo. Por eso para la humanidad va a ser doloroso este trance. Porque es que si el niño se apega a quedarse en el vientre de la madre, nunca va a poder trabajar, vivir, sentir lo que va a suceder fuera, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, el miedo de morir para nacer es lo que no nos permite realmente hacer una verdadera transición. En ese sentido, ahí es donde aparece lo que llaman el apocalipsis. Y la gente se asusta con esta palabra, ¿verdad? Pero si entendamos que apocalipsis son esas etapas de transición que normalmente vivimos, y te lo pongo un ejemplo, demostrado desde la neurociencia, desde la biología, ¿verdad? En donde nosotros a través de septenios, es decir, cada 7 años, el niño de los 0 a los 7 hace una transición, deja de ser bebé para convertirse en niño. Y la transición más marcada que tenemos los seres humanos, que más recordamos, es esa transición de los 13, 14 años, ¿verdad? De los 7 a los 14. Cuando llegamos a los 14, llega un momento, Ricardo, que no eres ni niño ni eres ni adulto, ¿verdad? Y para los padres es un dolor de cabeza eso. Entonces, esa etapa de transición como humanidad, y si me voy a la cuenta larga de los mayas, al tiempo del no tiempo, estamos en ese tiempo, ¿verdad? Si nos vamos entonces al documento cristiano que nos habla del Apocalipsis, donde hay un proceso de transformación, estamos en ese momento. Y si pudiéramos coger cada una de las culturas que habla de esos procesos, que así como el Imperio Romano se cayó, ¿verdad? Y le dio paso a un nuevo proceso en la humanidad, pues este sistema de cosas también se va a caer, pero no para, aquí hay que diferenciar. Una cosa es la destrucción o muerte de ese sistema viejo y otra es la del planeta. Son dos cosas diferentes. Nosotros morimos a procesos, pero seguimos viviendo. Y en la medida en que seguimos viviendo, vamos aprendiendo. Entonces, ese proceso de transformación que es vital, que es importante y que nos permite a nosotros entender por qué nos estamos transformando y entender que el dolor no es otra cosa que ese fuego purificador por dentro que te hace mejor persona y mejor ser. Ahora, lo delicado para la humanidad con relación a la pregunta si estamos a una posdemocracia. Primero que entender que estamos en ese proceso de transición como lo acabamos de explicar. Ahora, ¿qué pasa en ese proceso de transición que estamos viviendo? Así como te dije que han habido 5 sistemas socioeconómicos, para mí los 5 sistemas socioeconómicos han sido los pasos estratégicos que han dado quienes quieren tener una hegemonía, aquella élite que nos quiere imponer el viejo nuevo orden mundial. Porque el nuevo orden mundial es más viejo que nosotros mismos, entre comillas, como historia reciente de la humanidad. Y te lo quiero decir, la esclavitud no ha cambiado. Hoy seguimos siendo esclavos. El feudalismo no ha cambiado. Hoy ellos siguen siendo dueños y grandes terratenientes. Eso no ha cambiado. El capitalismo está en su furor. El comunismo también está en su furor porque ellos tienen una teoría. Capitalizan las ganancias, socializan las deudas. ¿Verdad? Entonces, o las pérdidas. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese andamiaje nos está llevando a un gobierno totalitario mundial y lo que ha hecho el coronavirus y la famosa pandemia es dar los pasos concretos, pero eso tiene algo maravilloso. Eso me parece fantástico. Yo sé que es difícil de entenderlo a primera, pero
Es necesario que nosotros como seres humanos nos confrontemos y vivamos lo que estamos viviendo, porque eso es lo que nos va a ayudar a despertar y a madurar. Entonces van a haber dos opciones. Van a haber aquellos hombres que entiendan que todo esto es una trampa que nos lleva en esa transición al nuevo orden mundial, y hay otra que nos va a llevar a un despertar de conciencia. Una va a ser conducida colectivamente a través del miedo, los medios de comunicación, la propaganda, y la otra va a depender única y exclusivamente del despertar de conciencia individual de cada uno. Y entonces aparece una cosa que se llama la primavera espiritual, la que hablaron los Hopi, la que sustentaron los Sioux, y se vino con los mayas, pero la tienen clara nuestros ancestros, los Cunayala, por ejemplo, que llaman a este territorio el Adyayala, o la tierra de la esperanza. Entonces, ese despertar, así como las flores se abren en primavera, es porque se dan todas las condiciones climatológicas, biológicas, de la tierra, del aire, del fuego, para que ellas entiendan que se tienen que abrir. Igual está pasando con el ser humano, Ricardo. Está despertando, se va a abrir como esa flor, y ese aroma de los nuevos seres que están despertando, que estamos muriendo al hombre viejo y estamos naciendo un hombre nuevo, pero estamos justo en la mitad. Ni somos hombres viejos, ni somos hombres nuevos todavía. Estamos como en esa transición. Pero ahí hay algo delicado. Si me apego a lo viejo, ¿qué pasa si el niño se queda dentro del vientre? Más de los 9 meses, se muere. Tiene que hacer el paso para poder vivir. Yo pienso que nosotros como sociedad vamos a ver un mundo que se va a transformar, que muchas de las cosas que creíamos que eran las vamos a ver derrumbarse como una estatua y se van a volver polvo. Y tenemos el gran reto, Ricardo, y que me parece maravilloso, la gran oportunidad que vamos a tener los seres humanos para construir una nueva realidad. Adelante. Párame un momentico, por favor. Claro. Bueno, retomando, de lo último que estabas planteando, Robinson, me queda algo que también estamos compartiendo en el proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, que es que la distopía, esto que llamamos lo doloroso, lo indeseable, lo poco ejemplar que está sucediendo en este momento, como vos reflejabas también recién, nos abre una oportunidad, digamos, de celebración. Hacías mención recién a los Hopi, ¿no? Creo que fueron ellos los que plantearon, éramos la gente que estábamos esperando. Éramos la gente que estábamos esperando. Esto habla de lo utópico, de aquello que también está sucediendo en paralelo, y cómo la distopía, aquello que está siendo doloroso, impulsa la utopía, la impulsa, como una experiencia también necesaria. Es un gran precursor. Hablabas también del Apocalipsis, y me vino también, bueno, Cristo Jesús diciéndole al rabino, a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Pero nacer de nuevo es esto, es encontrarnos con el ser que somos y ponernos en práctica, y dejar atrás esos hábitos, esos patrones que ya no se corresponden con la experiencia que necesitamos vivir en este momento. Bien, entonces, Robinson, continuando, hicimos un poco de futurología recién, ¿no? Adentrándonos un poco en un escenario que puede venir, hablando de un nuevo modelo postdemocrático, gobierno mundial, etcétera, etcétera, organismos supranacionales, que de hecho ya están presentes. Hoy la OMS prácticamente está bajando línea política, como un gobierno supranacional, un organismo supranacional que está diciendo qué es lo que hay que hacer en todo el mundo, ¿no? Para poder llegar, aunque sean estos minutos finales, Robinson, me gustaría escucharte, para poder hacer pie en esto que planteábamos más temprano, que de alguna manera sea tranquilizador, que nos ponga en un lugar de calma, en un lugar de reflexión, en un lugar en el que podemos observarnos sin esa turbulencia,
¿Qué hacer hoy? Es la pregunta, siento que es la pregunta presente. Creo que varias pistas hemos dado, ¿no? Cuando hablamos más temprano de la congruencia, del observarnos, del conocernos más profundamente. Pero en esta práctica, casi ya desde lo comunitario incluso, en las redes, ¿qué hacer hoy? ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es una práctica que podemos llevar a cabo para llevar un poco también esto de la esperanza mayúscula como mensaje? Sí, el hecho de que estemos en esta transición, para mí, Ricardo, tiene que ser una fuente de inspiración. No una fuente de depresión o de tristeza, no, no. Yo creo que es una gran oportunidad de construir individual y colectivamente. Y pienso que debemos iniciar en lo individual, en la evaluación que debo hacer, qué tan congruente es mi vida con relación a lo que quiero para un mundo mejor, ¿verdad? Y indiscutiblemente esto nos va a llevar a que estamos faltos en ciertas cosas, pero no para latigarnos ni para decir, hombre, que no tenemos la medida. No, yo pensaría que lo miraríamos más como un reto inspirador, a decir, me falta esto, quiero lograrlo y voy a darlo igual. Es reconocerme con mis aciertos y con mis errores, es reconocer dónde me he equivocado, es entender que no soy poseedor absoluto de la verdad, que el mundo no tiene que girar como mi cabeza cree que debe girar, que debo darme la posibilidad que me he equivocado en la vida, ¿verdad? Debo entender que el albedrío del otro es libertad, el otro necesita que yo se la respete. Entonces esos elementos, y te lo estoy hablando desde lo individual, estoy hablando de mis hijos, y si yo logro, primero en mí y en ese núcleo cercano, generar ese nivel de coherencia y congruencia, creo que eso me va a permitir hablar con autoridad, ¿cierto? Pero no una autoridad de imposición, sino una autoridad. Y hace poquito, fundamental ahí, ¿no? Desde lo colectivo, entender que el tejer ideas dentro de comunidades es una esperanza y una alternativa. Las tribus, hoy la distopía, como bien dice, los edificios no nos... Bien, ahí retomamos porque estaba un poquito inestable la conexión. Estabas planteando, Robinson, recién en el qué hacer, hablabas de la congruencia, hablamos de observarnos, hablabas de poder ser la autoridad, pero no desde el autoritarismo, digamos, no de dar las órdenes, y hacías referencia también al mensaje de los pueblos originarios y hacías referencia a algo de la distopía también. Sí, entonces en esa distopía de lo que está ocurriendo hoy, que nos divide, que nos aleja, la utopía es como entretejer. Y hay un reto grande. Tú tocabas ahorita algo interesante y dentro de esto tenemos que tener una mente abierta a todas las posibilidades. Y una de las cosas que entendí yo, por ejemplo, en mi proceso de investigación, leía un libro que se llama OVNI, Gran Alborada Humana, de Enrique Castillo Rincón, un ingeniero de comunicaciones que, de acuerdo a su experiencia, fue contactado en el año 1973 por fuerzas o humanidades de otras latitudes del universo. Y me llamaba la atención dos cosas que decían ellos, ¿no? Una era que decía, Enrique les preguntaba cuál era el sistema sociopolítico que iba a predominar en todo este caos. Y ellos le dijeron muy claramente que ninguno de esos. Que el hombre tendría el reto de reconstruirse, de renacer, ¿verdad? De las cenizas. Y la segunda cosa que me pareció más interesante todavía es que él le preguntó que cuál era la misión de ellos.
y habían 3 tópicos. El primer tópico estaba relacionado que ellos venían a advertir sobre todas esas calamidades que podrían ocurrir en el planeta Tierra. Una de ellas la destacaba la Tercera Guerra Mundial. La segunda cosa era que decía que teníamos que cambiar esa concepción que teníamos del Dios místico religioso para entenderlo como una inteligencia creadora viva y expresada en todo el universo. Y la tercera cosa que es de último, que nosotros no podemos intervenir. Entonces, en esa distopía a la que estamos acostumbrados... Robinson, por favor, esto último, pues se cortó un poquito, lo último. Cuando ellos dicen que nosotros como sociedad humana debemos aprender a vivir en paz y armonía, y era un reto nuestro, y ellos no podían intervenir. Eso me cambió la perspectiva automáticamente. Entendí que esto no es un cuento de un partido político, esto no es un cuento de un grupo, esto no es un cuento de un elegido, esto no es el cuento de una persona que se la sabe toda, esto no es el cuento de un grupo pequeño o de un grupo grande. No, esto es un reto de humanidad. Es que como humanidad hemos llegado a los niveles que hemos llegado. Hoy tenemos un reto. O nos unimos y la vida permanece, o nos dividimos y pereceremos. Y ese es el reto que tenemos como humanidad. Y en ese sentido, entonces, esas 2 cosas lo diría desde lo individual, buscar coherencia, porque es fundamental gobernarme a mí mismo. Y lo segundo, aprender a vivir en paz y armonía. Es decir, Ricardo, comencemos por cosas sencillas. Si tengo un primo al que no le hablo hace 10 años, póngase en paz con ese primo. O sea, comencemos por elementos, entre comillas, muy elementales, pero no son elementales, son fundamentales, ¿verdad? Dentro de ese crecer. Y si me pongo en paz con el vecino y si me pongo en paz con el otro, entonces se pondrán en paz las naciones, ¿verdad? Y se pondrá en paz el planeta. Pero antes tiene que vivir toda esta transición. Antes el hombre tiene que morir a hombre viejo. El mundo tiene que desaparecer para que renazca el planeta, ¿cierto? La muerte tiene que morir para que nazca la vida. Entonces esos serían los aportes que yo diría desde lo elemental o fundamental, como lo llamo yo, empecemos a hacer esas transformaciones de la distopía a la utopía. Bien. Son gestos tan simples, dichos así, ¿no? Pero siento que la dificultad nos sucede, me incluyo, nos sucede cuando simplemente, siendo tan simple, lo tenemos que poner en práctica. Ser altruistas, ser comprensivos, ser compasivos, ser empáticos, escuchar, dejar de confrontar, de tener una actitud más aceptante, aunque no estemos de acuerdo. Sí, son herramientas que finalmente están dentro, son inherentes a nuestra humanidad, y se trata de ir a buscarlas a esa caja de herramientas que todos tenemos y ponerlas en práctica, usarlas, ¿no? Robinson, dejo el final para vos, lo que sientas en este momento de corazón, porque siento que nuestro encuentro es de corazón a corazón, somos corazones con patas finalmente. Entonces, así es. Cuando nos encontramos con Manolo, con Emilio, contigo, y podemos compartir estas visiones tan sentidas, ¿no? Me gustaría simplemente escuchar lo que quieras compartir en este momento desde tu sentir. Bueno, invitarlos a todos y cada uno de los hombres y de las mujeres que nos escuchan, aquellos que vienen haciendo un trabajo de corazón, que es más inspirado desde su propio ser que desde cualquier otra cosa. Esa fuerza que los mueve a ustedes es la fuerza que transformará el mundo, es la fuerza que genera la energía de la vida, y que la vida hoy clama por hombres y mujeres que estén sincronizados con ella. Que seamos capaces de entender que frente a este reto tan gigantesco que tenemos en el momento histórico que estamos viviendo, que es coyunturalmente estructural y estructuralmente coyuntural, en donde todas las fuerzas
políticas, sociales, económicas, en todo el planeta están entrando en un colapso impresionante, pero que en medio de eso está naciendo y floreciendo una esperanza. Y esa esperanza está en cada uno de ustedes, hombres y mujeres que nos escuchan a través de estas disertaciones, que lo que buscan es inspirar para que eso que ustedes hacen empiece a entretejerse entre muchos grupos, países, naciones, y algún día nos podamos tener un gran tejido que proteja la vida. Esas serían mis palabras y mi invitación. Muchísimas gracias, Robinson Devia, que cultiva humanismo sin ninguna duda. Gracias, Robinson, por haber compartido con nosotros este rato. Seguramente vamos a reiterar algún encuentro próximamente. Así seguimos compartiendo con todos y todas quienes así lo sientan. Y gracias a todas y todos quienes nos están siguiendo, acompañando hasta acá en este encuentro nuevo en FM Bariloche 89.1 para Ideas Circulares, en este ciclo que hemos denominado claramente, pero creo, le decía Robinson más temprano, que le vamos a cambiar el nombre, porque no se trata solamente de tener clara la mente. A la mente a veces hay que calmarla, apagarla un poquito y poner un poquito más de claridad en nuestra integridad, en esa humanidad que somos. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima.